Bueno, primero que todo vamos a entregarle este momento a nuestro Padre Celestial, vamos a ponernos en, en sintonía con el Señor, vamos a orar. Mi amado Rey, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias, Padre bueno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Papito bueno, por el privilegio de reunirnos con nuestra familia en la fe. Gracias por todas las personas que están acá reunidas, por las que no han podido conectarse. Señor, apareja las cosas para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Guarda mis palabras y que este mensaje sea para bendición para todos. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bueno, mis queridos y queridas, esta es la continuación del estudio de Génesis 13. En el anterior capítulo vimos pues toda la historia que tuvo Abraham cuando se separó de Lot. Pues aquí vamos a empezar a ver eh, las consecuencias que se vivieron después de esos acontecimientos. Entonces el estudio está titulado Riquezas temporales versus riquezas, ay, me quedó igual. Riquezas temporales versus riquezas eternas. Ahí me quedó un error en el título, pero el título es Riquezas temporales versus riquezas eternas. Entonces, aquí comenzamos. Vamos a leer el versículo 1 que aparece en Génesis 14, que dice de la siguiente manera, ahí está en la pantalla. Ya se me ha olvidado manejar el computador. Dice, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, la Omer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos reyes, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Belá, la cual es Zoar. Inicia este capítulo anunciándolos el, el evento que se iba a iniciar una guerra. Aquí esta guerra es catalogada como la primera guerra mundial que se vivió en, con la humanidad, y aquí se hace referencia a estos 5 reyes, y curiosamente nos explican en el estudio que esos nombres de esos reyes tienen mejor dicho, tienen una conexión, eh, así como lo vamos a ver ahorita. Anrafel es el mismo Nimrod. Eso lo encontramos en Génesis 10, del 9 al 10. No sé si de pronto alguien me puede ayudar con la lectura. Génesis 10, del 9 al 10. Entonces, aquí se describe que Nimrod, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor, por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné de la región de Sinar. Entonces aquí vemos a Rafael, rey de Sinar, es el mismo Nimrod. Arioc, bueno, en esta, curiosamente, acá nos dicen que Sinar representa a Babilonia. Luego, acá el rey Arioc de Eleazar representa a Grecia, y que Dorlaomer, rey de Elam, es descendiente de Zen. Si vamos a Génesis 10, 22, vamos a encontrar
ahí la similitud. Acá nos dice, los hijos de Arán, perdón, los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arpachshad, Lud y Arán. Em, y aquí en esta parte nos indican que este rey es descendiente de Sem. Y pues nosotros sabemos que Sem pues es descendiente pues me corrigen si estoy mal, de Ismael. Y Tildad, rey de Goán, que representa a la Roma antigua. Es aquí donde vemos que estos cuatro reyes eh, se fueron contra el rey de Zoar, el rey de Belá y el de Resión, y se formó la Primera Guerra Mundial. Esto significa que la historia se repite. Estos eventos sucedieron 28 años después de la dispersión del evento de la Torre de Babel. Acá se hace referencia que por ser un tema donde se menciona por primera vez en la Torá, en las Escrituras, es un tema que tiene gran trascendencia porque va a ser como la consecución de lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, acá vamos a ver un pequeño mapa, porque pues ahí José Antonio menciona un mapa en el audio, pero lo busqué desesperadamente y no lo encontré. No sé dónde lo guardaron, ya en la página no está. Pero bueno, encontré este donde vemos acá los cuatro reyes, ¿sí? Que se reunieron, o sea, aquí está pues como lo que transitaron ellos en su momento y que llegaron al valle de Sidín, que es el mismo mar salado o el mar muerto, ¿sí? Esta guerra inició contra los reyes de Oriente, ¿sí? Los reyes se habían pervertido, como ya conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, pues son regiones que desafortunadamente se dañaron pues por la ambición y por muchas cosas que ellos dejaron de lado, ¿sí? Bueno, aquí seguimos con los versículos 4 y 5. Dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado o mar muerto. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los reafinitas y a Astarot, Carmaín, a los susitas de An, a los emitas de Sabe, Kiritaim y a los oreos del monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Aquí nos explican que hay dos versiones. Aquí tengo subrayados 12 años porque según lo que se ha encontrado en la escritura, en los escritos antiguos, se dice que 12 años sirvieron y 13 años se rebelaron. Pero al traducir, aquí lo toman es como si fuera 12 años sirvieron y en el año 13º se rebelaron. Pero pues, según nos explican ahí en el estudio, eh, al parecer no fue 12 años y al 13º se rebelaron, sino 13 años duraron rebelados. Estuvieron una rebelión y ya en el 14º
eh, se derrotaron pues a los reafeitas de Astarot. Entonces, para que pues lo tengamos como presente, este capítulo es muy interesante porque no solo es una guerra humana, sino una guerra espiritual. Debido pues a esas diferencias en las traducciones, pues nuestros hermanos judíos no recomiendan las traducciones cristianas, porque pues aquí vemos una variación significativa, pasar de 12 años al 13º de rebelión, pero allá ellos lo interpretan de que no es 13º, sino son 13 años de rebelión, ya no suman 25 años y al año 26, se podría decir, fue que se derrotaron a los, a los reafeitas de Estarot. Acá se hace alusión de que los refaítas era gente muerta espiritualmente, ¿sí? Que eran personas terribles, que eran los famosos gigantes. Si recordamos, pues, en los anteriores estudios, pues los gigantes fue el producto de la unión entre los hijos de Dios y las mujeres de la tierra. Entonces, ellos eran los refaítas. Y Astarot, resulta que Astarot es la diosa que está posando entre dos cuernos y que visualmente se asemeja curiosamente a la Virgen de la Iglesia Católica. Esto pues llama mucho la atención porque pues vemos que pues eh, las cosas pues como que ya uno va entendiendo por qué a veces a mí personalmente esas imágenes siempre me daban y me dan como miedo, como que no me gustan. Eh, esta situación pues obviamente sigue generando controversia. Bueno, aquí hay algo muy importante que mencionar y es ya en el siguiente versículo. Si quieres de pronto, Juliet, me puedes ayudar con los versículos 6 y 7 para que no se duerman. Dame un momento. Ahí está en la pantalla si quieres. Dame un momento. Dice, y los oreos en el monte de Seir y hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a Mizpah, que es Cades, y desbastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. Entonces, ¿qué significa esto? Que los reyes no siguieron una ruta directa a Sodoma y Gomorra, sino que fueron directo a otras regiones, tal vez para atemorizarlos. Asimismo, nos damos cuenta de que siempre el pueblo de Israel ha sido atacado. De hecho, acá vemos el tema de los amalecitas, ¿sí? Los amalecitas es el nieto de Saúl. Se dice que muy seguramente Hitler era descendiente de ellos y actualmente pues se cree que es la Iglesia de Roma. En ese orden de ideas, aquí vemos cómo la escritura está dándonos a conocer que desde siempre nuestro pueblo ha sido perseguido y acá nos decía el estudio que es lo que estamos viviendo actualmente y la historia vuelve y se repite cuando fue la persecución a nuestro pueblo Israel por parte de Hitler, cuántos muertos hubieron pues de nuestro pueblo y pues que realmente mm, el Señor tiene todo también, Él sabe el principio y el final de todo lo que va a suceder. Entonces, aquí la descendencia de Esaú siempre ha buscado atacar a nuestro pueblo, pero ¿quién destruirá esa descendencia? Pero antes de eso me gustaría que viéramos qué dice Éxodo 17 del 11 al 16. De pronto, Patti, ¿me puedes ayudar? Éxodo 17 del 11 al 16.
del 11 al 16. Sí, señor. Dice, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomando una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y otro por otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y dijo el Eterno a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Aquí vemos cómo nos dice el Señor a través de este episodio donde vemos que Moshe derrotó a Amalek, porque pues así lo quiso el Señor, y aquí nos está diciendo que efectivamente Amalek será destruida, ¿sí? Ahorita vamos a ver quién va a derrotar. Vamos a ver qué nos dice Números 13:29. De pronto, don Pedrito. Un segundo, por favor. Claro que sí. Y de pronto, no sé, Hanna, ¿me puedes ayudar buscando ahí mismo Números 24:20? Un segundito, un segundito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Números 11, ¿qué, perdón? Números 13:29. 13:29. 13. 29. Perdón, Pedrito, tienes eco. Se te está escuchando doble. Ya. Dice de la siguiente manera. 29, ¿verdad? Sí, señor. Perdóneme. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Espérame. ¿Números? Pedrito, no. ¿No? Números 13:29. 13, 20, perdón, me fui hasta el otro, al 14, perdón. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Ok? Y Hasta tranquilo, ahí seguidito está Números 24:20. No sé si Hanna lo tiene, o su merced mismo. 24:20. Sí, señor. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Así ¿Sigo? es. No, así, Ah, ahí vuelve aquí el Señor nos dice que gracias. Amalek será destruido. ¿Y qué nos dice ahora Deuteronomio 17:25, 17:19? Dice acá: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor del Señor. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides.
Entonces, acá vuelve y se confirma que los descendientes de Amalek serán destruidos. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo va a destruir? De pronto, Solecito, ¿nos puedes ayudar con Abdías 1:18? Hola. ¿Cuál me dijiste? Eh, Abdías. Abdías 1:18. Momentito. Tranquila. Abdías 1:18. Ujú. Dice, de la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque el Eterno lo ha dicho. Amén. Amén. Pues resulta que, de acuerdo a lo que nos dice el profeta Abdías, y nos recomiendan mucho hacer el estudio del libro de Abdías, porque aquí nos están diciendo de qué forma va a ser destruido y quién. Y ahí nos dicen que va a ser la tribu de Efraín y Manasés, o sea, José. Bueno, continuamos acá con Génesis 8:12. Entonces aquí viene algo muy interesante. ¿Qué pasó con esa guerra? ¿Qué pasó con esos reyes? Dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amdá, el rey de Seboín, el rey de Belá y el de que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle del Sidim. Esto es contra Gedolaomer, rey de Elán, Tildá, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces, qué nos explican acá? Y me pareció algo muy interesante. Que esos reyes, los reyes de Sodoma y Gomorra, tenían su confianza en los recursos naturales y curiosamente escogieron el Valle de Sidín para ir a enfrentarse con los otros reyes, pero ellos mismos cayeron en su propia trampa porque ellos fueron los que cayeron en esos pozos de asfalto. Resulta que al buscar en el diccionario qué significa asfalto, nos lleva directamente a entender que asfalto es derivado del petróleo. Y curiosamente vemos que ahorita, actualmente, la guerra que se está librando en muchas partes del mundo es por el petróleo. Entonces, como nos estamos dando cuenta, la historia se está repitiendo. Entonces, vemos que acá esos 2 reyes tenían confianza plena en los recursos naturales y pues obviamente no tenían el temor del Señor. Los escritos de los profetas dicen que esto se volvería a repetir y eso hace más de 4.000 años, porque el Eterno conoce el final desde el principio. Este evento pues obviamente fue planeado por esos reyes porque pues ellos iban con la intención de ganar esa guerra, pero se les dañó el plan y no se les dieron las cosas. Eh, y fue como cayeron. ¿Cuál es el tema actual de las guerras? El tema pues del afán de tener el poder por de decirlo así, como por tener el control de ese líquido y
y estamos dejando de lado lo que es lo verdaderamente importante. ¿Qué representa Sodoma y Gomorra? Las naciones que están usurpando el pueblo de Israel. Volvemos acá a mencionar, y él lo repite constantemente, esta es la Primera Guerra Mundial que se vivió. Y bueno, con todo lo que está pasando en este momento en Israel, ¿ustedes consideran que efectivamente sí tenemos similitud en esta situación? Hola. Pues sí, yo creo que hay una relación muy fuerte, ¿no? Sobre todo ahorita que explicaba en esta presentación sobre el asfalto, pues estamos viendo que Irán está de alguna manera impidiendo el paso por un estrecho que une a los árabes y que amenaza que el que pase por ahí lo van a atacar, ¿no? Y eso está viendo que las finanzas en el mundo también estén variando porque ya subió el petróleo. Se hablaba en la mañana, oía yo que un 5% del valor actual, pero del valor actual en cada una de las regiones, me imagino. Entonces, dicen que de alguna manera, si no hay paso para el petróleo hacia Asia, ahí va a haber problemas muy serios, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de que el presidente de Estados Unidos por años ha estado financiando a Irán por medio de Irak y que esto de alguna manera mm, atentaba contra o atenta contra la seguridad de Israel. Entonces, es un conflicto muy serio y la economía se va a ver afectada y la zona de ahí de los árabes, pues de alguna manera también va a tener muchos problemas. Ese Sí, sería mi comentario. muchas gracias. Sí, es totalmente lo que estamos viendo y viviendo. Y pues miren que no solamente es con nuestro pueblo de Israel, ¿no? Pues como bien sabemos, muchos somos Israel y estamos dispersos porque pues en su momento resultamos por todo lado. Y lo vemos también acá en Colombia, en Venezuela, en los países latinoamericanos que son productores de petróleo, pues que realmente eh, estamos como muy apegados a ese recurso natural y creemos que, mejor dicho, sin ese bien no vamos a poder sobrevivir y eso no, es, tal vez eso considero que es como un distractor de lo verdaderamente importante. Ah, bueno, aquí vemos que efectivamente ya se llevan al otro. Y aquí hay una situación muy interesante porque hacían la reflexión de por qué no atacaron directamente a Abraham, por qué tomaron cautivo a su sobrino, cuál era el objetivo pues de ellos, pues ellos sabían muy bien que Abraham tenía el respaldo de Dios y querían provocarlo. Eh, no lo atacaron directamente porque estaban esperando su reacción. Lo que no contaron era que Abraham tenía el favor del Señor y obviamente salió victorioso, como lo vamos a ver a continuación. En los siguientes versículos dice, y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham el hebreo que habitaba en Sinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Amer, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa,
318 los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche y él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Obá al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Entonces, acá se hace énfasis de que le anunciaron a Abraham que era hebreo. Dice el estudio que, pues, que lo enfatizan bien, que es hebreo, pues porque tenía como el liderazgo del pueblo y pues sabían que era alguien muy importante. Lot perdió absolutamente todo por depositar la confianza al irse a una tierra extraña, una tierra donde no tenían al Señor. Y aún así vemos que Dios fue tan misericordioso que a través de Abraham se pudo rescatar y tener como nuevamente ese favor de, de, del Padre. Entonces, muchos pensamos, no, pero ¿cómo sí que se fue y después de todo lo que prosperó, después de todo lo que vivió y todo, y abandonó al pueblo por irse detrás de tener su dichosa independencia y después esa independencia pues se acabó? Pero entonces en segunda de Pedro 2:1-8 nos describen a Lot de otra manera. No sé, Anita, si puedas colaborarme buscando segunda de Pedro 2:7-8. Ana, Ana, ¿alguno lo tiene de pronto por ahí? Ah, listo. Hola, buenas Anita, noches, qué pena. Es que estaba tranquila, sirviendo la comida a mi esposita, entonces no alcancé. no te preocupes. Pero, ¿cómo es? Perdóname. Segunda de Pedro, o 2, sí, segunda de Pedro 2:7-8. 7. El capítulo 7 y el versículo 8. No, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7-8. Ah, ya, bueno. Espérame. Estos 7 y 8. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Gracias, Anita. Aquí vemos que la descripción de Lot como persona era que era una persona justa y que en medio de esa situación que él estaba viviendo allá en esos dos pueblos, vivía angustiado, no sentía esa paz que da el Señor de ver todo ese desorden en el que estaba viviendo. Y por esa forma, por esa situación que él sentía en su corazón, fue que el Señor tuvo misericordia y lo mandaron rescatar. Y no solamente lo vemos aquí, sino más adelante, ¿no? Entonces, encontré esta pantallita de los datos curiosos sobre Lot y me pareció muy bonito y lo quise traer. Dice aquí hay 4 curiosidades increíbles, importantes sobre Lot. Lot prosperó materialmente al acompañar a Abraham, mostrando cómo la bendición de Dios puede alcanzar a otros por medio de una relación piadosa. Lot escogió la llanura del Jordán por su fertilidad, ignorando la maldad de Sodoma como una decisión que marcó su futuro. Los ángeles sacaron a Lot de Sodoma casi a la fuerza, mostrando que su salvación fue el resultado de la gracia divina. Perdió mucho por vivir cerca del pecado. Lot perdió a su esposa y terminó viviendo en una cueva, enfrentando las consecuencias de tolerar un entorno corrupto. Pero aún así,
lo describe el apóstol Pablo como un hombre justo. Bueno, acá muy importante lo que nos dice en estos versículos, que hay que, curiosamente acá nos dicen que em, Abraham buscó a 318 hombres. Uno pensaría, solo 318 hombres para combatir a reyes y a sus ejércitos que tenían cautivo a su primo. O sea, definitivamente el Señor tenía el control de esa situación. Y aquí nos trae a colación lo que sucedió y lo que sucedió con Jonatán, y eso está en primera de Samuel 14. Vamos a leer esa primera de Samuel 14, del 1 al 7. Si de pronto, Juliet, ¿me puedes ayudar? Dame un momento. Primera de Samuel 14. Sí, señora, del 1 al 7. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traería las armas. Ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo del Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mignas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo después Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Eterno por nosotros, pues no es difícil para el Eterno salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Amén. Aquí vemos que en este episodio no fueron 318 hombres, fueron 600. Pero era la fe que tenía Jonatán y ese paje de armas la que hizo la diferencia. Y por eso aquí Jonatán lo dice claramente, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Si el Señor hizo eh, que David venciera a Goliat, si el Señor hizo que el pueblo pasara por medio del Mar Rojo, si el Señor hizo no sé cuántos más milagros, es aquí un llamado que tenemos todos a definitivamente depositar la confianza en el Señor en absolutamente todo. Eh, Porque yo, pues no sé, o sea, esta frasecita que dice, no es difícil para el Señor salvar a muchos o con pocos, es porque nuestro Padre tiene un propósito y a veces vivimos situaciones difíciles, estamos pasando por enfermedad, por situaciones económicas y nos damos cuenta de que sin el Señor no, si estamos pegaditos a Él, vamos a tener absolutamente todo. Entonces, esa es como la invitación de esta parte de esta enseñanza que me pareció maravillosa y por eso la subrayé. Bueno, acá como un pequeño resumen de esta partecita, entonces, que Abraham y la noticia del cautiverio de Lot, entonces, un sobreviviente informa a Abraham sobre la captura de su sobrino Lot,
subrayando la importancia familiar. Aquí la importancia de uno de cuidarnos como familia. Organización y liderazgo. Abraham reúne 318 hombres de su casa mostrando liderazgo y una estructura social organizada. Más que eso, tenía una confianza plena en el Señor. Estrategia y valentía. Abraham divide a sus hombres y ataca de noche, aprovechando el factor sorpresa como valentía y planificación. Él armó su estrategia y demás para poder rescatar a Lot, pero pues solamente de la mano de nuestro Padre Celestial. Bueno, aquí viene una partecita muy bonita que la verdad hasta hoy la entendí, porque siempre, bueno, vamos a leer por ahora. Dice, versículo 17 al 20. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, aquí vemos pues que se acabó la guerra, pero entonces se fueron a recibir a Abraham. Y ahí estaba el rey de Sodoma, porque allá en la parte de los pozos, el rey de Gomorra al parecer desapareció. El único que sobrevivió, como nos damos cuenta, es el rey de Sodoma. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, aquí vamos a estudiar quién era Melquisedec para poder entender un poquito. Melquisedec dice que era era Sem, hijo de Noé. Unos dicen que era él. Otros dicen que era Yeshua. Es el anticipo del sacerdocio eterno, rey de justicia. En Hebreos 7, del 1 al 13, se describe a Melquisedec como Melech-Sedec, rey de Salem, rey de paz, sacerdote, y es semejante a Yeshua, pero no es Yeshua. Yo la verdad pensaba que era Yeshua, pero aquí en Hebreos ya nos aclaran que no era. Entonces, si quieren, busquémoslo, leámoslo, para que lo tengamos todos presentes. A ver. Quien lo tenga de primeras me avisa. Aquí lo tengo. Listo, dale. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí Así es. termino. Entonces acá nos dice que efectivamente no tenía ni papá ni mamá. Y pues nosotros sabemos que Yeshua sí tiene a nuestro Padre Celestial. Es uno de los personajes que fue rey y sacerdote a la vez. Entonces ahí nos hacían la pregunta de que hay tres personajes en la historia que tienen esas dos características, que fue rey y sacerdote a la vez. Entonces, tenemos primero a Yeshua, segundo, pues aquí a Melquisedec, ¿y quién será el tercero? Esa pregunta.
La respuesta la tenemos en Apocalipsis 1:6. ¿Quieren saberla? ¿La leemos? ¿La leo? Por favor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es esa tercera persona? Ese Pues Dios. tercer personaje. No, léelo otra vez. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Israel. Amén. Nosotros, cada uno, nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos ese personaje que el Señor Sí, a es bien cierto. tuvo darnos esa bendición. Y yo también quedé así como Pedrito. ¡Ah! Somos nosotros, o sea, es cada uno, es cada personita Israel, y todos somos Israel, de las ovejitas perdidas. El Señor ha tenido misericordia de que seamos escogidos. Bueno, devolviéndonos un poquitico, ya aclarando quién es Melquisedec y qué papel fundamental también tenemos nosotros acá, porque también somos reyes y sacerdotes y debemos actuar conforme a esas características tan bonitas. Acá vemos que este rey y sacerdote le entregó a Abraham el diezmo de todo. Entonces, aquí pues volvemos al tema de el tener que soltar, dejar esas riquezas materiales y entregar lo que le pertenece al Señor. No solamente en el tema económico, en el tiempo. Creo que en alguna oportunidad hicimos un estudio donde hablábamos de que 24 horas tiene el día. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tú al Señor? ¿Le estás dando el diezmo de tu tiempo? Este es un estudio que es más a profundidad y pues eso sí ya es como para que lo hagamos internamente cada uno, y pues que el Señor le vaya mostrando y le vaya dando el discernimiento, porque si queremos ser ese rey y sacerdote que el Señor nos dice en Apocalipsis 1:6, debemos obrar conforme esto, como rey y sacerdote. Bueno, aquí tenemos el encuentro con Melquisedec, dice. Melquisedec es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, combinando autoridad espiritual y real de una figura única. Acá también vemos en ese versículo el simbolismo del pan y el vino. El pan y el vino ofrecidos a Abraham representan hospitalidad y bendición divina en un contexto espiritual profundo. Reconocimiento del favor divino. La bendición de Melquisedec confirma que la victoria de Abraham fue gracias a la intervención y el favor del Señor. Entrega del diezmo. Abraham entrega el diezmo, no, es al revés. Abraham entrega el diezmo mostrando reverencia y conocimiento de autoridad celestial. Aquí me confundí un poquito. Entonces aquí vemos que definitivamente el Señor tiene un propósito con absolutamente todo lo que estamos viviendo, con la situación que estamos eh, enfrentando, ¿sí? Y lo que estamos esperando es encontrarnos con nuestro Rey Altísimo, que por amor y misericordia hemos tenido la fortuna de conocerlo a través de su palabra. Bueno, aquí dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré
de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Amed, Escol y Amré, los cuales tomaron su parte. Aquí vemos como la parte central del título, riquezas, riquezas temporales sobre las riquezas eternas. Acá vemos cómo Abraham está rechazando todas esas cosas que le ofrecen, ¿sí? Él no quiere quedarse con absolutamente nada, porque él está mostrando su integridad y confianza en el Señor como único proveedor. Es aquí donde debemos recordar que debemos depender directamente del Señor, que nos pueden mostrar muchas cosas materiales, casa, plata, de lo que sea, pero si definitivamente no nos aferramos al Señor y no estamos pegaditos a Él, va a ser muy difícil hacer parte del reino del Señor. Así como lo contó Yeshua y lo vivió Yeshua en uno de sus momentos cuando el joven rico le preguntó, Señor, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y él le dijo que dejara todos sus bienes y lo siguiera. ¿Y qué pasó? Él dijo, no, o sea, le aterró eso. Y ahí es donde Yeshua dijo que, que, que lo estoy parafraseando porque no recuerdo bien el versículo, pero sí, como quien dice, si uno no suelta esas cosas materiales y no vivimos y dependemos directamente del Señor como único proveedor, y tenemos como endiosado al dinero, pues obviamente no vamos a ser parte de ese rey y ese sacerdocio que Él nos ha entregado como una promesa. Ya para terminar el capítulo como tal, nos trae el versículo 1 del capítulo 15, y dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será tu galardón será sobremanera grande. Y aquí termina pues como la partecita del estudio de riquezas temporales sobre riquezas eternas, y es como el abrebocas del siguiente capítulo. Eh, un capítulo muy bonito, muy conciso, no sé, de pronto comentarios, no sé si iba muy rápido porque me rindió y no sé si me faltó algo, Juliet. Bueno, no sé si alguno tenga preguntas, inquietudes acerca del tema. Igual recordar que Sem vienes de Noé, no del otro personaje que estabas diciendo, no me acuerdo cuál fue el que nombraste, Confundí. pero es de Sem, ¿listo? Ajá. Sem viene de Noé, entonces ahí viene ya toda la historia de Abraham y todo lo que viene con la descendencia de Sem. No sé si alguno tenga alguna duda, pregunta, pues para mí quedó claro, no. Yo quería preguntar, porque no alcancé a tomar esta nota, ¿cuál de los reyes que mencionaste ahí correspondería a Sem? Espérame. Descendiente de Sem. Que Dorloamer, rey de Elam. El Está rey en de la... Génesis, Ok. está en Génesis 10:22. Ah, bueno, eso era lo que me faltaba anotar. Entonces, Nimrod es el mismo en Rafael. Sí, señora, que representa a Babilonia. No sé si de pronto me hubiera gustado traer como
el paralelo de lo que estamos viviendo ahorita, pero, pero no, no supe ni cómo, y es que la verdad yo no veo muchas noticias, entonces lo poco que he escuchado es que Estados Unidos atacó a Irán, pero no sé más, no sé más, y justo en la fiesta de Purim. Entonces dije, ve esto como que volvemos como a lo mismo, y eso es lo que pues enfatiza el estudio de que se está repitiendo desde el principio, los principios de la historia, el ataque contra nuestro pueblo Israel. Y pues aquí el mensaje es primero, es que la historia se repite. Segundo, que debemos poner la confianza plenamente en el Señor, así como lo hizo Abraham. Tercero, que nuestro Padre Celestial es misericordioso en absolutamente todo, y que a pesar de nuestros errores, y si nosotros somos personas justas, eso no significa que, mejor dicho, nos desviemos del camino, pero el Señor, si uno lo busca de todo corazón, Él va a estar ahí. El otro mensaje es el tema de las riquezas, que lo terrenal pasa, la vida espiritual es lo que queda, nuestra salvación es lo más importante, y pues la tenemos es solamente aferrándonos y cumpliendo pues lo que está escrito en los mandamientos y pues en las escrituras, y siguiendo el ejemplo de Yeshua como rey y sacerdote, y a eso estamos invitados, a ser rey y sacerdotes, porque pues es una promesa que el Señor ya nos tiene preparado desde hace mucho tiempo. Eso es, queridos y queridas, familia. Bueno, con respecto a lo que tú decías de cómo se podía asimilar eso a lo de hoy en día, vemos que ahí es una pelea de naciones, es parecido a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Fueron varias naciones con otras naciones, ¿no? Pues en ese momento ya no fue solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Hoy en día lo estamos viendo. No solo hay una guerra y ya hay varias guerras, ya hoy en día vemos casi tres países peleándose y los que se están uniendo, ¿no? Y algo a detallar es que los siervos de Abraham, todos los de Abraham, todos los que con él fueron a luchar, no tenían estrategias, no tenían armas, no tenían ni siquiera, podríamos decirle, aprendizaje a nivel de estrategia militar o de defenderse o de pelear, ¿sí? Yo digo que fueron con sus, con sus cosas de agricultura a ir a defenderse, ¿no? Y terminar ganándole a reyes totalmente armados, totalmente con estrategias militares, con todo. Vemos ahí la compañía de Dios. Desde un principio, cómo Dios lo acompañó en ese momento, y no solo eso, sino que a lo largo de la historia bíblica se ha replicado eso, que incluso actualmente, bueno, actualmente como tal, no hace años atrás, por lo menos cuando pasó la guerra de los 6 días en Israel, también pasó lo mismo. Dios lo defendió a pesar de que ellos no tenían todo para defenderse contra casi 5 naciones que venían contra ellos. Entonces, ahí vemos que Dios no ha dejado de lado, no ha dejado a su pueblo atrás, antes lo ha guardado, antes lo ha protegido. Hoy en día se ve Israel como la nación más gloriosa, tiene su buen ejército, lo que es hoy en día a lo largo de la historia bíblica, Israel nunca lo tuvo. Incluso en tiempos, se puede decir que en tiempos bíblicos, solo cuando estuvo David o estuvo Salomón gobernando, porque el resto de los tiempos, si ustedes miran por lo menos para el tiempo de Ezequías, ellos no tenían ejércitos, no tenían armas con que ir a pelear o defenderse, ¿no? Y casi siempre, ¿quién era el que los defendía? El Eterno. Y esta batalla creo que es uno de los reflejos donde podemos ver que si nosotros vamos realmente confiando en Dios, igual que lo hizo David enfrentándose a Goliat, ¿sí? Un hombre con más malicia, guerrero, de todo, y David, un simple pastor, y solo con una simple piedra destruir a un hombre tan grande.
Lo mismo, Abraham, con simples herramientas de agricultura, destruir a todos esos pueblos o ganar la victoria, ¿no? Y llevar ese botín y no quedarse ni siquiera con las riquezas, nos ayuda a entender que a veces necesitamos dejar de un lado todo lo material, todo lo temporal, todo lo que este mundo nos puede ofrecer, ¿no? Y es algo que nos muestra a lo largo de este capítulo, por eso esa parte donde el rey de Sodoma le dice, no, quédate con todo lo que tienes, ¿no? Y es curioso porque acá el rey de Sodoma le está ofreciendo a él la parte. Y después, tiempo después, Sodoma va a ser destruida por Dios. Y Abraham va a interceder por Roma, que no encontraron por Sodoma. No van a encontrar ninguna persona que sea tan justa como para poder ser salvos, ¿no? Y recordemos que eso fue Sodoma y Gomorra, ¿no? Estamos hablando de los dos mismos pueblos, que ahí entra también el rey de Sodoma que está acá actualmente. Y vemos estas ciudades, les tratan de brindar, Abraham dice definitivamente yo no te voy a aceptar, yo prefiero dar el diezmo, yo prefiero es vincularme de todo eso, ¿no? Y esa es lo que el mundo nos ofrece. El camino más fácil, el camino más rápido para llegar de pronto a lo que nosotros queremos y a veces perdemos realmente la voluntad de Dios, que es que estar firmes, fijos en la mirada puesta en aquel que nos da todo, ¿no? Y creo que esto es indispensable, no solo eso, sino el saber darle a Dios de lo poco o mucho que tenemos, ¿sí? En cuanto a agradecimiento, como corresponde en decirle, mira, esto es lo que yo hice, este es mi trabajo, todo esto te corresponde a ti porque tú me diste todo, ¿no? Abraham creo que entendió eso en ese momento, que fue Dios el que le libertó, que fue Dios el que le dio la victoria, que fue Dios el que le ayudó a rescatar no solo a su sobrino Lot, sino también toda esa riqueza y no se apegó a eso porque entendió que Dios se lo había dado y por eso quiso también dar el diezmo, ¿no? ¿Cómo? Esa parte de decir, tú lo diste todo, yo lo único que te puedo dar es esto, como lo dijo David, ¿qué te puedo dar yo que tú no me hayas dado? Lo único que te puedo entregar es esta ofrenda voluntaria, de amor, de rendición ante ti, ¿no? Entonces, creo que este es un capítulo muy bonito, que se puede sacar muchos temas y estudiar mucho más, pero pues ya les queda a cada uno estudiarlos un poquito más a detalle, cada tema, ¿no? Y que muchos sacan por lo menos el diezmo, dicen que no hay que darlos. Hay varias personas que yo he escuchado que dicen que no hay que darlo porque eso ya la ley no está, o otros dicen no, como para anteriormente era agricultura, ya hoy en día se está manejando plata, eso no aplica. Bueno, cada quien con su esto, pero sí debemos estudiar y debemos estar mirando yo cómo puedo seguir obedeciendo a Dios actualmente de acuerdo a mis circunstancias y así como Abraham tuvo que tomar decisiones tan grandes, tan radicales, de decir, voy a sacar incluso hasta el más chiquito de mi casa, jovencito, que no ha salido ni siquiera se ha casado, a ir a defender a mi casa y defender a mi sobrino, pues imagínate, ¿no? Son decisiones que a nosotros no nos ha tocado, pero que otras naciones sí le ha tocado, por lo menos a esta que se enfrentó con Rusia, Ucrania, sacar sus jóvenes, sacar sus personas más jóvenes a ir a pelear, incluso gente de otras naciones a ir a luchar, defender su casa, defender su tierra, no es tan fácil, pero pues es algo que a veces tenemos que hacer, ¿no? Y va a llegar las circunstancias o va a llegar el momento que vamos a tener que hacerlo, ¿no? No sé, creo que esto nos ayuda a entender un poquito más. No sé si tengan dudas, preguntas. Pues yo más que dudas quisiera añadir algo referente al estudio sobre lo que decía del asfalto, de que era el, pues, espacios de petróleo, ¿no?
Dice aquí que de alguna manera Irán bloqueó el paso por el estrecho de Hormuz. La guerra en Medio Oriente ha puesto el foco en dos rutas marítimas importantes para el mundo, el estrecho de Hormuz y el canal de Suez, ambas clave para el comercio global, principalmente de petróleo. El pasado 2 de febrero, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz por la guerra con Estados Unidos e Israel. Amenazó con atentar contra cualquier barco que incumpla el bloqueo. Con eso, el canal de Suez prevalece como otra de las importantes rutas marítimas de la región, aunque no puede servir como alternativa para transportar combustible a Asia. Entonces, pues si vemos este canal de Suez es ahorita el foco de atención porque por ahí pues pasan eh, de los países árabes el petróleo hacia Asia, ¿no? Y esto está ocasionando una crisis económica. Y ya que este canal de Suez conecta con el mar Mediterráneo y el mar Rojo, mientras que Hormuz vincula al Golfo Pérsico con el Océano Índico. Ante el cierre del estrecho de Hormuz, las naciones que compran crudo en Medio Oriente tienen las siguientes opciones, ¿no? Comprar crudo a África, a Estados Unidos y a América Latina. O usar reservas estratégicas, pagar precios más altos por la escasez relativa. Pues eso es lo que de alguna manera es lo que está provocando esta situación de Irán, de cerrar esa ruta del canal de Suez. Pues nada más. Muchas gracias por el comentario y por complementar lo mismo, Juliet. No sé, ¿alguien más quisiera agregar algo? De pronto, ¿qué fue lo que más les llamó la atención del estudio? Bueno, pues entonces no sé si oramos. Pues yo, muchas gracias por el estudio. Estuvo muy bonito y como decía Yuleta hace rato, ya nos toca a nosotros profundizar un poquito más. Sí, sí, la idea es de pronto buscar otros estudios, pero pues sin perder la esencia del verso por verso, ¿no? Porque pues hay muchos autores y pues la idea no es uno hablar de su propia cosecha, sino ya con fundamentos de estudio bíblico y pues de experiencia, ¿no? Esa es la idea, Señor. Pues entonces vamos a darle gracias a Papá Dios por todo y por el mensaje. Amado Rey, te doy inmensas gracias por este día, gracias Señor por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de comprender que somos reyes y sacerdotes para ti, que por amor y misericordia nos has tenido por dignos. Gracias, mi amado Señor, por cada uno de mis, de mis amigos, familiares en la fe que se han conectado para continuar escudriñando tu palabra. Señor, bendice sus familias, bendice su salud y bendícenos a todos, Padre Celestial, en nombre de Yeshua. Amén.